Decisiones y cuestiones cruciales en Bruselas, las que se abordan y las que se aplazan. En su última cumbre del año, la UE aplaza la firma del acuerdo de libre comercio con los países del Mercosur, un plazo adicional que supone un revés para la Comisión Europea, para Alemania, para España y los países nórdicos que querían que el pacto se rubricara en 2 días. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. El Tratado de Libre Comercio UE-Mercosur lleva un cuarto de siglo de negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo. A 2 días de la prevista firma en Brasil y con fuertes protestas de miles de agricultores hoy en Bruselas, se conoce que la firma vuelve a retrasarse. Los líderes europeos también debaten hoy en Bruselas la propuesta de utilizar los activos rusos congelados para conceder un préstamo de reparación a Ucrania. Algunos ven en ello la única salida viable, otros expresan dudas legales y políticas. Y es el día después de un discurso a la nación en el que el presidente estadounidense Trump hizo un balance superlativo de su primer año de regreso al poder, sin mencionar el conflicto con Venezuela y con sondeos que sitúan su popularidad en su nivel más bajo desde enero. Cumbre clave en Bruselas, la última del año en la que se ha pospuesto la decisión sobre el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur hasta enero. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciaba ese aplazamiento de la firma del Tratado de Libre Comercio prevista para este mismo sábado en Brasil. El bloque comunitario se juega así su credibilidad internacional con un pacto comercial con los países sudamericanos nuevamente en el aire. Un pacto bloqueado por la oposición de Francia y Polonia. Italia, con Giorgia Meloni como figura destacada en la cumbre de Bruselas, pidió un aplazamiento para sortear las presiones internas. La jornada estuvo marcada además por fuertes protestas de los agricultores que paralizaron la capital europea durante todo el día. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur encaró horas clave en Bruselas este jueves para tratar de llegar a la línea de meta, a la que sigue sin llegarse. María García Sornosa en Bruselas. ¿Cómo se llegó a este anuncio inesperado de aplazamiento? ¿Por qué hoy? ¿Qué fue lo que pasó, María? Sí, Ana, lo cierto es que todo ha sido muy in extremis porque Ursula von der Leyen tenía planeado viajar mañana por la noche a Brasil para firmar ese acuerdo, pero necesitaba el apoyo de una mayoría de países. Francia e Italia han constatado hoy aquí en la cumbre que no estaban todavía preparados y también se notaba la presión de las calles, con miles de tractores bloqueando las calles belgas. Ha sido clave esa llamada telefónica entre Lula y Meloni, donde la italiana ha pedido más tiempo y Ursula von der Leyen ha visto que conceder esta prórroga era la única forma para salvar el acuerdo de libre comercio. Nos dicen que la intención es firmarlo lo antes posible en enero. María, vamos a ver, me hablas de esos países y sus reticencias. La Comisión Europea y países como Alemania y España, entre otros, por un lado habían puesto todo su peso en la balanza defendiendo ese acuerdo, pero como vemos las disensiones pudieron más. ¿Por qué y qué significa este aplazamiento para la capacidad de acción de Europa en política comercial? Sí, Ana, es verdad que a pesar de esta demora, la sensación de urgencia aquí en Bruselas y en la mayoría de países es patente porque sienten y son conscientes de que los socios del Mercosur se les está agotando la paciencia, pero también para la Unión Europea es clave aprobar el mayor acuerdo de libre comercio en un momento de tensiones geopolíticas comerciales y en las que se quiere minimizar la dependencia de Estados Unidos. Por eso, una vez más, la Unión Europea ha tirado de pragmatismo bajo la premisa de alguna forma de que si se ha podido esperar 26 años, se puede esperar unos días más, pero ahora toca confiar en Italia. Veremos lo que pasa. María García Sornosa en Bruselas. Muchas gracias. Gracias. Y volveremos con nuestra compañera en Bruselas para comentar otro aspecto clave de esa cumbre, pero seguimos hablando del Mercosur y esa decisión en la economía. Juliana. Así es, Ana, sin dudas la noticia del día. Y nosotros vamos a hablar de que la Unión Europea aseguró que tras informar al Mercosur de este aplazamiento, el bloque sudamericano habría dicho que es aceptable. El acuerdo que se negoció durante un cuarto de siglo entra ahora en una pausa navideña. Y nosotros analizamos con el periodista Marcelo Souza esta noticia, pero desde el lado de Brasil. Una noticia que, aunque previsible por lo visto en los últimos días, no deja de sorprender. Marcelo, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué reacciones hay hasta ahora en Brasil sobre este aplazamiento? Sobre todo después de que el presidente Lula da Silva dijera que si no se firmaba en diciembre,
pues no habría acuerdos con los europeos durante su presidencia. ¿Qué tal, Juliana? Un silencio probablemente pragmático y diplomático por estas horas, porque desde que se conoció oficialmente que se aplazaba la firma de este acuerdo hasta ahora, ninguna autoridad brasileña se ha manifestado. Sí lo había hecho más temprano hoy el presidente Lula da Silva, que tuvo un encuentro con corresponsales aquí en el Palacio del Planalto, anticipando de alguna manera lo que se avecinaba, la falta de consenso europeo para que mañana en Foz de Iguazú fuera firmado finalmente el acuerdo. Lula da Silva hizo pública su conversación esta mañana con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y dijo que recibió de la autoridad italiana el comunicado de que Italia no se está oponiendo al tratado, sino que simplemente está pasando Meloni por un aprieto político y recibió el pedido de tiempo. Lula da Silva dijo que va a llevar a la cumbre del Mercosur a ser realizada en Foz de Iguazú este sábado el pedido italiano, y serán los socios regionales de este bloque sudamericano quienes decidirán si dan el tiempo a Europa para que alcance consenso dentro de un mes y de alguna manera consiga salvar este acuerdo que viene siendo tan trabajoso para llegar a un punto final. Sin duda, Marcelo, y a propósito, ayer se firmaron unas salvaguardias express unilaterales para proteger los intereses del agro europeo por parte de la Unión Europea, pero no fueron suficientes de garantía para llegar hoy a la firma del acuerdo. ¿Cómo las recibieron los miembros del Mercosur? Bueno, los socios regionales del Mercosur lo recibieron con muchísima frustración y enojo. Lo había dicho a principios de esta semana la secretaria de las Américas para Itamaraty, Gisela Padovan, que había profunda preocupación alrededor de unas salvaguardias que todavía no habían sido votadas por el Parlamento Europeo. La sensación en los socios sudamericanos es que se votaron para cambiar condiciones luego de que el pacto ya estuviera cerrado y que de alguna manera esto va a perjudicar al agronegocio sudamericano. Sin embargo, se adoptó una actitud de mantener un silencio pragmático porque consideraban los negociadores brasileños que manifestarse públicamente en contra significaría morder el anzuelo de alguna manera y entrar en el juego de los países que se oponen, entre ellos Francia, para enterrar de una vez y para siempre el acuerdo. El entendimiento en el bloque sudamericano es que, aunque esta salvaguardia es negativa y altera las condiciones que ya habían sido pactadas y negociadas, eventualmente en el futuro, si se activan estas cláusulas que pueden perjudicar a los productores sudamericanos, el propio acuerdo da a los bloques, al bloque sudamericano, herramientas para responder a la misma altura, y por eso prefieren, aún con este cambio de condiciones, llegar a buen puerto si es que en Foz de Iguazú se acuerda esperar hasta el mes que viene. Marcelo, muchísimas gracias por este panorama y por este silencio que dice mucho. Y a pesar de que la presidenta de la Comisión Europea apeló hoy en Bruselas a la necesidad de diversificar los acuerdos comerciales, la negativa de Francia e Italia pesó más en esta cumbre, lo que hizo que se aplace la firma posiblemente para el mes de enero. Brasil, que ostenta la presidencia rotativa, había advertido más temprano que si no se firma el acuerdo comercial, pasarían a priorizar las negociaciones con otros socios comerciales, como por ejemplo Japón o Reino Unido. Con este acuerdo, los europeos podrían exportar vehículos y maquinarias a los países del Mercosur, mientras que los sudamericanos podrían exportar carne, arroz, miel o soja, considerados más competitivos debido a sus normas de producción, algo que los agricultores europeos perciben con temor. Y nosotros nos vamos ya mismo hasta Madrid para hablar con Susana Gratius, profesora en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Bueno, escuchábamos el día de hoy que, señora Gratius, que el pedido de Meloni a Lula de que se aplace una semana, 10 días, un mes, para poder aprobar este acuerdo. En Bruselas vimos todas esas fuertes protestas de los agricultores. ¿Qué se puede resolver realmente en tan poco tiempo después de 26 años de negociaciones? ¿Y cómo quedan las relaciones dentro del bloque?
Bueno, yo creo que es como el día de la marmota un poco, ¿no? Hemos comentado ya como analistas 20, 25 años el acuerdo Unión Europea-Mercosur y parece que nunca llega el día de realmente concluir y que luego vaya a ser una realidad este acuerdo, ¿no? Ha habido infinidad de debates, ha habido infinidad de análisis y todos están a favor de firmar este acuerdo y creo que en este momento geopolítico o particularmente difícil, ¿no? A nivel internacional, la Unión Europea tendría que actuar. Tiene una ventaja estratégica frente a China, frente a Estados Unidos. Nadie ha firmado un acuerdo de libre comercio más diálogo político y cooperación con el Mercosur, ¿no? Y allí es como una oportunidad histórica que por eso la defiende Ursula von der Leyen, España también, ¿no? El gobierno de España también, digamos, eso va más allá de las ideologías, ¿no? De los socialistas o los... Y yo creo que tenemos desde hace mucho tiempo esta situación que un pequeño grupo de agricultores, ¿no? Sí. Con mucho poder en Bruselas, porque esto se ha vinculado además con el debate sobre la PAC, ¿no? Los recortes de la política agrícola común. Eso es como muy negativo para la firma de Unión Europea-Mercosur, del acuerdo, ¿no? Que esto sí. Se ha relacionado justo en el día con la reforma de la PAC, ¿no? Por eso las protestas no son solo por el acuerdo, sino también por los recortes en la política agrícola común de la Unión Europea, que es un tema interno y no tiene nada que ver con el Mercosur, ¿no? Señora, y yo creo que la paciencia ya está en su límite, ¿no? En los dos lados, ¿no? Sin lugar a dudas, usted habla de esas preocupaciones de los agricultores, por ejemplo, los franceses. ¿Es meramente existencial por el tema de PAC o tiene un trasfondo político ante el auge de los partidos de corte nacionalista? No, yo creo que eso ya existía al inicio de las negociaciones, las protestas las hemos visto en muchísimas ocasiones. Yo creo que eso es independientemente un poco de la agenda de derechas o de izquierdas, que iba a decir un poco eso, ¿no? Que yo creo que es un lobby muy fuerte precisamente por la existencia de una política agrícola común que representa todavía un 30, casi un poco más del 30, 35, 40% del presupuesto de la Unión Europea, que ahora se está renegociando, ¿no? Sí. Y bueno, hay que tener en cuenta que un acuerdo Unión Europea-Mercosur, que ya se firmó en el fondo, ya se terminó la negociación, ¿no? Por segunda vez en 2024, en 2019 ya teníamos un acuerdo de principios y ahora si esto tampoco avanza, yo creo que eso ya es el fin de la historia. Ya no vamos a comentarlo más. Allí tiene toda la razón el presidente Lula, ¿no? De que ya es que se ha llegado a un límite y la credibilidad de la Unión está también en cuestión. Pero sí. Ursula von der Leyen representa la política comercial de la Unión Europea, es decir, que tenemos una política comercial única y un acuerdo de libre comercio sí que se puede firmar, pero sí. No las otras cláusulas medioambientales, bueno, no otras estipulaciones del acuerdo, ¿no? Señora Gracios, muchísimas gracias por este análisis y muy seguramente en enero volveremos a hablar de ese tema. Esperemos que así sea. Ay, seguramente, sí. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Ana, y nosotros seguimos en Bruselas porque es sin duda la capital de la diplomacia hoy, Mercosur, pero también otros temas, ¿no? Otros temas, ha sido una cumbre clave y lo sigue siendo porque todavía dura. Eso es, el acuerdo de libre comercio con el Mercosur no es el único tema clave de esa cumbre de líderes europeos en Bruselas. Los jefes de Estado y de Gobierno del bloque también debaten una de las cuestiones más relevantes de los últimos años: cómo seguir financiando a Ucrania. Los 27 abordan si se deben desbloquear y transferir a Ucrania los más de 200.000 millones de euros en activos rusos congelados procedentes de las sanciones a Rusia tras la invasión a Ucrania. La mayor parte de ese dinero está en Bélgica, que se opone a su uso por temor a repercusiones legales. Algunos gobiernos de la Unión Europea, incluida Alemania, respaldan el plan junto con la Comisión Europea. Italia tiene ciertas reservas, mientras que Hungría se opone. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertaba este jueves de que Rusia actuará en contra del plan. He expresado abiertamente mi opinión a los líderes. Creo que el tema de los fondos de reparación debe resolverse positivamente. No se trata solo de brindar apoyo financiero a Ucrania para el primer trimestre del próximo año. Es también un asunto de otra índole. No queremos que este instrumento permanezca en manos rusas, pero creemos que Rusia hará todo lo posible para bloquearlo.
Necesitamos los activos rusos para defendernos y tener más confianza en las negociaciones. Eso también lo decía Volodymyr Zelensky en Bruselas. Saludamos a María García Sornosa en la capital europea. María, ¿qué se ha debatido hoy? Estamos más cerca de que se apruebe esa propuesta de utilizar ese efectivo que generan los activos del Banco Central ruso inmovilizados, a pesar de las reticencias, sobre todo de Bélgica. Lo que nos dicen hasta ahora algunas fuentes es que la posibilidad de acuerdo está al 50%. De hecho, los líderes europeos han comenzado a debatir, los 27, la financiación de Ucrania ya bien entrada la noche, porque lo que ha pasado a lo largo de toda la jornada es que mientras la cumbre europea seguía su curso, la Comisión Europea y la delegación belga estaban en los márgenes negociando un texto legal revisado, que es el que se ha presentado ahora a los 27 líderes de Estado y de Gobierno. Volodymyr Zelensky hoy aquí en Bruselas ha sido muy claro: este Consejo no puede terminar, no puede concluir sin un acuerdo, y los líderes europeos también sienten la presión, pero está todo muy abierto, no está siendo fácil. La prioridad es desactivar estos activos rusos para enviar un triple mensaje a Rusia de que debe pagar por los daños ocasionados, a Ucrania de que la Unión Europea no va a abandonarlos y a los contribuyentes europeos de que el dinero no va a salir de sus bolsillos. Decisión política importante sobre esos activos rusos congelados. Muchísimas gracias, María García Sornosa en Bruselas. Estaremos pendientes. Un placer, estamos pendientes. Bueno, nos ocupamos de otras cosas que también han acaparado los titulares. Ese apresurado discurso a la nación de Donald Trump que pronunció ayer y que buscaba cerrar con él el primer año de su segunda presidencia con un balance de lo alcanzado. Trump abrió su intervención calificando de desastre la herencia recibida de su predecesor Joe Biden y repitió sus habituales ataques contra migrantes, contra personas trans y lo que describió como una invasión de criminales. También volvió a afirmar haber puesto fin a 8 conflictos bélicos. Trump aseguró que en pocos meses el país ha pasado de lo peor a lo mejor, dijo textualmente, gracias a las deportaciones y a lo que describió como 11 meses de los mayores cambios positivos de la historia. Su mensaje coincidió con la puesta en marcha de un plan para multiplicar los casos de desnaturalización de ciudadanos estadounidenses, según reveló el New York Times. Este procedimiento legal permite al gobierno revocar la ciudadanía de quienes la obtuvieron ocultando información relevante durante el proceso de naturalización. Bueno, vamos en busca de más reacciones. Hablamos con David Alandete en la capital estadounidense. David, ¿qué destacas tú de ese discurso y qué tan alineadas están las afirmaciones del presidente con los datos reales sobre economía y vida cotidiana? El discurso del presidente es más llamativo por el momento en el que se hace, cómo se hace, que por lo que dijo. Como muy bien has apuntado, realmente Trump sacó a relucir una serie de agravios que lleva arrastrando desde que volvió aquí al ala oeste de la Casa Blanca. Volvió a sacar el nombre de Biden. Yo conté unas 20 veces, echándole la culpa de todo lo que ha sucedido. Pero una vez se apagaron las cámaras, había una pequeña representación de prensa en la sala de recepciones diplomáticas y Trump dijo, bueno, mi jefa de gabinete me ha obligado a hacer esto. Era como que no quería estar allí, ¿no? Hacer un discurso de balance del año. ¿Por qué? Es un mal momento para Trump. Es un mal momento porque la inflación ha bajado un poco del 3%, pero sigue siendo alta. Muchos de los seguros sanitarios están expirando con los subsidios aprobados todavía de la era Obama y están empezando a caducar y están creciendo los pagos mensuales. Y por último, hace unos momentos se ha empezado a publicar una nueva tanda de las revelaciones de Epstein con fotos y está claro que le ha afectado negativamente la mala gestión de ese asunto por todas las sospechas. Por lo tanto, todo esto explica el por qué el presidente se vio obligado a salir un miércoles por la noche a insultar a su predecesor y a defender una serie de logros, muchos de los cuales efectivamente están en duda. Y esos archivos de Epstein seguramente nos seguirán ocupando, David. Bueno, me has contado todo lo que habló. Vamos a hablar un poco de lo que omitió, ese anuncio de un bloqueo total contra todos los cargueros sancionados que pretendan entrar o salir de Venezuela, nuevos ataques contra presuntas narcolanchas estos días y todo apunta a que habrá más. Pero Trump no mencionó en su discurso el conflicto con Venezuela ni con una palabra. Había mucha expectación y la expectación no era infundada del todo. Tucker Carlson, que es un presentador, analista y alguien que se considera cercano a Trump, al menos muy influyente, dijo que había hablado con un miembro del Capitolio que le había asegurado que Trump iba a anunciar operaciones militares en Venezuela.
No es descabellado, porque Trump ya ha apuntado con que va a pasar a una fase terrestre. Es decir, todo apunta a que la campaña de máxima presión no va a parar y se va a seguir incrementando hasta que el dictador Nicolás Maduro haya abandonado el poder. Aún así, es muy poco común que un presidente anuncie el inicio de una guerra sin más un miércoles a las 9 de la noche de Washington. Ya había algunas dudas sobre esto y el propio Trump, los periodistas, estuve entre los periodistas que fueron a preguntarle por la tarde y nos gritó desde la distancia, no, voy a hablar del estado del país. Por lo tanto, ya estaba claro que no iba a anunciar nada. Pero si el precedente sirve de algo, y con Donald Trump no siempre hay precedentes para todo, pero si el precedente sirve de algo, cuando ordenó el bombardeo de Irán de las instalaciones nucleares el pasado verano, en junio, se hizo con el más absoluto de los secretos y de una forma sorprendente, como le gusta a Trump, que es conmocionar a todo el mundo. Por lo tanto, no hay que descartar que vaya a haber una nueva fase en las operaciones contra la cúpula chavista. Lo que sí que creo que se puede asegurar es que no va a venir con un anuncio en un atril aquí en la residencia de la Casa Blanca. Es el análisis de David Alandete. Muchísimas gracias. Como siempre, un placer, David. Un abrazo hacia Washington. Gracias a ti. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva confirmó este jueves que vetará la ley aprobada por el Congreso que permitía reducir las penas dictadas contra el exmandatario Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en 2022. La llamada ley de dosimetría podría afectar las penas no solo del expresidente y de quienes lo secundaron, sino también de las de decenas de seguidores del exmandatario encarcelados por los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Las secuelas del intento fallido de golpe de Estado aún se respiran en Brasil. Esta vez el escenario fue el legislativo. Aprobado el proyecto con la enmienda número 6. 48 senadores votaron sí, 28 votaron no y hubo una abstención. El miércoles, el Senado brasileño aprobó una controvertida ley que permitiría la reducción de penas para los condenados por la trama golpista del 8 de enero de 2023, incluyendo al expresidente del país, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien ya se encuentra cumpliendo una pena de 27 años por un esquema que pretendía detener la asunción de Lula a la presidencia. El debate acalorado previo a la votación puso en evidencia la irritación de los oficialistas, quienes calificaron el proyecto como una suerte de amnistía disfrazada. Creo que lo que estamos debatiendo aquí es un proyecto que en principio sería de amnistía y pasa a ser de dosimetría, pero no esconde el deseo de amnistía. Pero, ¿qué es la dosimetría? Más que una ley, es un concepto técnico del derecho penal para referirse al método que usan los jueces para calcular la pena del condenado. Esto con el fin de garantizar que la pena sea proporcional al delito y las circunstancias personales del condenado. Bolsonaro podría pasar de cumplir unos 6 años en régimen cerrado, es decir, dentro de una prisión, a alrededor de 2 años. Lula ya aseguró que vetará la ley. Con todo el respeto que le tengo al Congreso Nacional, cuando el proyecto llegue a mi mesa, lo vetaré. Pero la decisión del mandatario podría ser revertida nuevamente en el Congreso, donde se tomará la decisión final. Julian Assange, fundador de Wikileaks, presentó una denuncia contra la Fundación Nobel de Suecia por el Premio Nobel de la Paz que el Comité Nobel noruego entregó este año a la opositora venezolana María Corina Machado, quien en parte dedicó su galardón al presidente estadounidense, a Donald Trump. Assange afirma que este premio a María Corina Machado representa un desvío de fondos, una facilitación de crímenes de guerra, dijo, y una vulneración del testamento de Alfred Nobel de 1895. El periodista acusa a la fundación de haber transformado, citamos, un instrumento de paz en un instrumento de guerra, puesto que María Corina Machado respalda las acciones militares de Trump en Venezuela, dice Assange. Damos paso a otras noticias internacionales que también queremos destacar a esta hora. Un tribunal francés condenó a cadena perpetua al anestesista Frédéric Péchier, hallado culpable de envenenar a 30 pacientes, 12 de los cuales murieron. Los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2017, cuando trabajaba en clínicas del este de Francia, donde varios pacientes sufrieron paros cardíacos en circunstancias sospechosas. La más joven de sus víctimas fue un niño de 4 años.
En Estados Unidos, la policía difundió nuevas imágenes del principal sospechoso del ataque mortal del sábado en la Universidad de Brown. El atacante abrió fuego durante un examen, mató a 2 estudiantes y dejó 9 heridos. Las autoridades aún no han identificado al sospechoso ni determinado un móvil, mientras la investigación continúa y la policía pide la colaboración de la ciudadanía. La Casa Blanca anuncia un paquete de venta de armas por valor de 11.000 millones de dólares para Taiwán. Se trata del segundo acuerdo de este tipo bajo la actual administración Trump y es probable que tense aún más las relaciones entre Estados Unidos y China. Pekín intensifica la presión militar y diplomática sobre Taiwán, que rechaza las reivindicaciones chinas de soberanía sobre la isla. Imágenes como estas han hecho saltar las alarmas en Taipei. En los últimos años, China ha intensificado su presión militar sobre Taiwán con maniobras a gran escala y constantes incursiones en sus aguas y espacio aéreo. Pekín considera a Taiwán, isla autogobernada que reclama China, como una provincia rebelde y desde hace décadas promete recuperarla. Taiwán asegura que necesita reforzar su poder militar para disuadir cualquier amenaza de China y una vez más ha pedido apoyo a Washington. El nuevo paquete de armas es el mayor aprobado hasta ahora por la Casa Blanca. Afirma que la venta responde a los intereses nacionales, económicos y de seguridad de Estados Unidos. En un comunicado, el Ministerio de Defensa de Taiwán agradece a la administración Trump y detalla parte del armamento adquirido. El acuerdo incluye obuses autopropulsados, misiles antitanque Javelin, drones con munición merodeadora y repuestos para otros sistemas militares. También contempla los codiciados sistemas de cohetes de artillería de alta movilidad, conocido como HIMARS, cuyo valor ronda los 4.000 millones de dólares. China reaccionó con dureza al anuncio. Advirtió que nadie debería subestimar su determinación respecto a Taiwán. Estados Unidos ha anunciado un programa a gran escala para suministrarle armamento avanzado. Constituye una grave violación del principio de una sola China y de los 3 comunicados conjuntos chino-estadounidenses. Socava seriamente la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de China y daña de forma significativa la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán. La propuesta de venta aún debe ser aprobada formalmente por el Congreso estadounidense, pero se espera que reciba un amplio respaldo, dado el consenso entre demócratas y republicanos en apoyar la defensa de esta isla. De momento esto es todo, vamos actualizando contenidos y ya saben que también estamos en nuestra página web dw.com. Nos vamos, gracias.